viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde UACJ TV. Quédense con nosotros, vamos a comenzar la emisión de hoy. Amigos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene desde hace 19 años un espacio para el crecimiento profesional de sus estudiantes en el área de psicología y también para brindar un servicio a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Y nos estamos refiriendo al Centro de Atención Psicológica SURE, para hablar sobre los servicios que se ofrecen y pues plantear algunos de los temas importantes de la salud mental. Le doy la bienvenida en estos momentos a la maestra Guadalupe Moctezuma. Ella es responsable del área clínica de SURE. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está Juan Manuel Ríos, estudiante de la licenciatura en Psicología. Ya está concluyendo. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias, pues gracias que están aquí con nosotros. Y antes de hablar pues de todos los servicios, de todo el trabajo que han desarrollado por tantos años, maestra Guadalupe, vamos a hablar sobre la importancia de poner atención a esta parte de la vida de todo ser humano, que es la salud mental. ¿Cómo podemos entender la salud mental? Bueno, la salud mental es un aspecto muy importante del ser humano. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental no solo es ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con muchos factores, y entre ellos pues el emocional, el espiritual, el físico, y entonces es algo completo en el ser humano. Y muchas de las veces las personas se preocupan, por ejemplo, por ir al gimnasio, verse bien, hacer ejercicio, lo cual es muy importante. Sin embargo, el área emocional muchas veces se descuida, y a veces las personas tienen tristeza, tienen ansiedad o tienen alguna problemática y no la atienden hasta que se va agravando. Y yo le digo a la gente, ¿verdad? Es tan importante el atenderse de manera emocional tanto como de manera física. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta cuestión de que si yo tengo un problema y no lo atiendo, pues va a ir creciendo, ¿no? Pues cuando yo voy y me atiendo en ese sentido, mi tranquilidad y mi estabilidad, bueno, pues son beneficiadas, ¿no? Precisamente en ese sentido, Juan Manuel, tú que ya estás concluyendo esta licenciatura, ¿cuál sientes que es la percepción de la gente ante bueno, pues los servicios de un psicólogo? ¿Está transformándose, ya está cambiando? Porque anteriormente alguien que iba al psicólogo, al psiquiatra, pues era así como que hasta estigmatizado, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, desde luego, como tú lo comentas, hay muchas barreras, hay muchos estigmas, muchos tabús sobre la atención que da un psicólogo a la sociedad, pero creo que parte de ir desarrollando esta profesión es ir informando a la gente, haciéndoles saber lo que hace en realidad un psicólogo. Y como lo comenta la maestra, no es simplemente el hecho de que no exista la enfermedad, sino para llegar a un sano desarrollo humano. No es indispensable que exista una problemática mental para acudir a un servicio psicológico. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque ustedes están atendiendo ahí a niños, a jóvenes, a universitarios. ¿Qué observas tú en esta percepción de los jóvenes ante acudir en un apoyo psicológico? Bueno, sabemos que los jóvenes, principalmente en etapas adolescentes, pues es una etapa del ser humano que es un tanto difícil, ¿no? Por lo que se cruza, diferencias con padres, con los grupos sociales a los que se pertenece. Entonces, creo que la percepción que tienen ellos hacia estos servicios psicológicos, pues me parece que sería un tanto indiferente, ¿cierto? La mayoría de las veces en SURE que tenemos casos de adolescentes es por la cuestión de que van más bien porque papá los lleva, porque mamá los lleva, no porque ellos decidan ir. Claro, y esto mismo sucede con los niños, maestra, porque en ocasiones quizás esta atención temprana puede ayudar a un desarrollo más sano, a un desarrollo más viable en cualquier persona. Claro que sí. Bueno, con los niños también es muy parecido, ¿no? Papá, mamá observan una conducta que, bueno, pues es problemática,
o muchas veces tienen bajo rendimiento escolar o una serie de situaciones por las cuales se les lleva a la psicoterapia. Los niños por lo general ya estando ahí cooperan muy bien y los resultados con ellos pues son, podría decirse que mucho más rápido en muchas ocasiones que con los adultos. Claro, me comentas precisamente, ustedes ya en séptimo semestre, sexto semestre, los estudiantes son introducidos a la práctica precisamente en este espacio. ¿Qué es lo que van ustedes trabajando con los estudiantes para que ellos tengan estos casos y los vayan atendiendo, maestra? Claro. Mire, con los estudiantes, perdón, que son practicantes de nivel avanzado de la carrera de la licenciatura en psicología, se les ofrece una capacitación constante en el semestre. Cuando ellos hacen sus prácticas aquí en SURE, lo que hacen es tomar bueno, pues, capacitación con respecto a las temáticas más frecuentes por las que las personas acuden. Ellos y ellas están asesorados por docentes de tiempo completo y por pues, asesoras como yo, por ejemplo, que sesión tras sesión les van dando herramientas para que ellos puedan trabajar con las personas de una manera mucho más efectiva. ¿Sí? Además de estas capacitaciones que le comento, que todos los viernes durante todo el semestre se les da. Claro, cuando te tocó precisamente, Juan Manuel, iniciar tus prácticas, háblanos sobre qué casos les toca atender a ustedes en un inicio y qué casos son los que estás tú concluyendo ya en este semestre. Ok, bueno, pues al principio nosotros, como tú lo comentas, entramos alrededor de sexto a séptimo semestre a poder realizar nuestras prácticas. Ahí dentro de SURE solo aceptan a los estudiantes de psicología de prácticas 2. Nosotros tenemos 3 prácticas, entonces es por ende que prácticas 2 se asume que tendríamos más experiencia sobre el atender pacientes y todo esto. Entonces al principio, desde luego, no nos ponen con casos muy complejos. Ningún caso deja de ser complejo, sino sencillamente dentro de lo complejo. Casos de desarrollo humano, de cuestiones emocionales, conductuales en niños, y una vez que se va avanzando se ponen casos más complejos. Te lo puedo decir porque a mí me ha pasado, yo tengo desde el semestre anterior practicando ahí, entonces este semestre pues ya cumplo los 2 semestres. Y al principio me tocaban casos de desarrollo humano, de problemas conductuales de niños, y ahora estoy trabajando en casos más complejos de ansiedad, de depresión. Por ahí tengo un caso de una cuestión de fobia social, una situación que es un tanto compleja y difícil de sacar, pero que al final de cuentas se puede. Y de esto trata, de ir de casos sencillos a casos complejos, y ahí es donde se va adquiriendo el aprendizaje que nos dan la oportunidad de tener ahí en SURE. Claro, además de que esta área está precisamente pues, apoyada en el caso, maestra, usted es responsable del área clínica. Háblenos sobre esta área, qué es lo que persigue y cómo está atenta precisamente de que los jóvenes o quienes están atendiendo a las personas pues se haga el mejor trabajo posible. Claro que sí. Bueno, en el momento en que llega una persona a una entrevista de primer contacto, bueno, se toman perdón, una serie de datos y se les da un consentimiento informado en donde se les explica el procedimiento y donde se les asegura que bueno, va a haber confidencialidad, excepto si la persona bueno, pues, quiere atentar contra su vida, o sea, un caso, por ejemplo, de abuso sexual contra menores, por ejemplo. Entonces hay ciertas especificaciones que las personas se les explica en la primera entrevista. Luego, bueno, basadas en los horarios que ellas y ellos tienen, se les ofrece el servicio. Los practicantes y nosotras las asesoras también llevamos algunos casos un poco más complicados y bueno, pues estos casos que se llevan, por ejemplo, como Juan Manuel, él toma un caso y entonces viene a asesoría. Su primera sesión, bueno, pues se describe la situación y entonces se elabora un plan de trabajo en las sesiones. La terapia que usamos es, por lo general, terapia breve, es un enfoque breve. Y el enfoque breve, el promedio de sesiones son de 12 a 15 máximo. Esto también, uno, porque la terapia breve es muy efectiva y dos, porque los tiempos, pues se trabaja con tiempos de semestre, ¿no? Entonces inicia semestre y comenzamos con nuevos practicantes y entonces al final de semestre, bueno, justo es como el tiempo para llevar a cabo el proceso terapéutico. Correcto, además es bien importante que cuando alguien inicia una sesión de terapias, Juan Manuel, pues que la
que la concluyan. No sé si y se quedan muchos en el camino, porque en ocasiones los padres de familia quizás llevan algunos jóvenes, algunos adolescentes, pero cuando ya son adultos o cuando ya son jóvenes universitarios, a veces, híjole, declinan esta... ¿Cómo hacen ustedes para que ellos en verdad se comprometan con con este tiempo que también invierten para su salud mental? Sí, desde luego ocurren muchas situaciones como lo mencionas. Al principio se les da este consentimiento informado donde se les avisa sobre las 12 sesiones y que es importante que asistan. Por cotidianidad o por ajetreos de la vida, muchos adultos pues dejan de ir o muchos papás dejan de llevar a sus niños. Entonces, cuando empieza a ocurrir esta situación, nosotros lo primero que hacemos es llamar al paciente, informarle que aún estamos interesados en trabajar en ello, qué procede por parte de él, si tiene complicaciones, como te digo, cotidianas, de trabajo, etcétera, y si le interesa seguir asistiendo. Entonces, nosotros tenemos una cláusula dentro del contrato terapéutico que establece que puede faltar el paciente siempre y cuando esté avisando por razones en lo que está no asistiendo. Sin embargo, si ocurren 2 faltas consecutivas y sin tener contacto sin él, entonces tenemos que darlo de baja para dar espacio a otra persona que requiera el servicio. Claro, y además porque, bueno, hay personas que están haciendo, pues, antesala, ¿no? Para poder tener una pues, oportuna atención. Y a mí, ahora estuve yendo a una charla muy interesante donde se habla que Ciudad Juárez es de las ciudades en el país con el mayor índice de suicidios. Y entonces esto nos habla de una situación muy, muy difícil, donde pues cada segundo alguien está pensando en quitarse la vida, pero en 40 segundos alguien lo logra en el mundo. ¿Cómo es este problema, maestra? ¿Y cómo estaríamos nosotros visualizando a una persona que tiene esta tendencia suicida? ¿Cómo se puede detectar en la familia, con los amigos? Porque a veces pareciera algo muy simple, ¿no? Alguien puede decir, como a cualquiera nos ha sucedido, pues ya no quiero existir, pero después hay signos y situaciones que nos van diciendo que esto puede llegarse a concretar por alguien. Claro que sí. Mire, por lo regular, en el transcurso de la vida, la mayoría de las personas, por lo menos una vez, han pensado en morir, ¿no? En no vivir. Sin embargo, bueno, las personas que ya tienen un nivel de depresión mayor y que tienen un pensamiento recurrente sobre la muerte presentan pues ciertas características, y dentro de las cuales una es, por ejemplo, que pierden el interés por las cosas que antes pues les interesaban. Una persona que ama el tocar guitarra de repente ya no la agarra, de repente ya le pierde el interés, ya no sale con sus amistades. Por lo regular hay alteraciones en el apetito, dejan de comer o comen de más, sobre todo cuando se acompaña con ansiedad. Y bueno, o sea, hay una serie de cambios que sí son observables. Y cuando las personas que están alrededor empiezan a ver esos cambios, bueno, aquí lo importante es acercarse, oye, te puedo ayudar en algo, te pasa algo. A veces, bueno, a veces las personas estamos tan ajetreadas con el ritmo cotidiano de la vida acelerado, ¿verdad? Con un nivel de estrés pues bastante grande que, bueno, a veces no se pone o no se presta atención a esas situaciones. Claro, en el caso precisamente de los jóvenes, precisamente, Manuel, ¿qué les recomiendas a los jóvenes universitarios? Porque también en ocasiones las prisas, los exámenes, el no hacer quizás un buen desempeño en una clase, a veces pudiéramos caer en una tristeza que después se va transformando en una depresión, o alguien que no pudo pues pasar el examen de ingreso a una institución como esta, pues puede decaer en algo triste y en algo a veces que puede sobrellevar la familia y que también se le puede apoyar. Sí, exacto. Creo que lo ideal sería ahí que más bien los padres de familia identificaran este tipo de situaciones, estuvieran al tanto de sus hijos, de los jóvenes a su alrededor para poder atender este tipo de situaciones. Lo recomendable directamente para los jóvenes ahí pues sería estar al tanto, ¿no? Estar al pendiente de sus sentimientos, de sus emociones, de cómo se sienten ellos ante determinada situación. Y si identifican que necesitan herramientas o recursos, pues ahí está la terapia en SURE.
Sí, ahora estamos haciendo precisamente una reflexión muchas veces sobre el uso de las tecnologías y los vemos a los jóvenes sumidos a veces ahí y los papás a veces dicen, no, pues está mejor ahí que estén tranquilos los niños y los jóvenes y ya esta charla en la comida, esta charla en la cena, esta charla en un momento de ocio de la familia, se pierde, no hay. Sí, exacto, se pierde todo el mundo en, como tú dices, en el celular, entonces se pierde la esencia de esta comunicación, de este preguntar cómo estás, cómo te fue en la escuela, qué está pasando. Entonces, al no tener este tipo de comunicación, muchas veces pues los papás desconocen qué está pasando alrededor de, en el ambiente del joven, del niño, de hermano, de papá, etcétera. Así es, y esto puede suceder también con los padres de familia, porque un hijo también puede detectar que quizás su papá necesita o su mamá necesita un apoyo, su abuelita o su abuelito, porque a veces ya tienen menos actividad, algunos han sido pensionados y están en casa, están entendiendo una nueva vida. Ahí, ¿qué recomendaciones, qué pistas, maestra Guadalupe? Bueno, para empezar, muchos adolescentes o niños, incluso cuando van a terapia por alguna problemática, sí mencionan, bueno, pero es que mi mamá también se la pasa en el celular, o mi papá se la pasa en el celular. Y entonces es importante hacer conciencia. En ese tipo de casos, claro que se trabaja con los padres, ¿verdad? Porque el uso del celular, el internet debe de ser pues medido. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente como lo mencionas, se está perdiendo esta parte de la interacción. Es increíble ver cómo en un restaurante, en algún lugar está una familia y todos están así, ¿no? Con su celular. Y esa interacción se pierde y se pierden muchas cosas porque se deja de ver, bueno, cómo te fue en el día, no sé, quiénes son tus mejores amigos o mamá esto. O sea, alguna situación en la que podamos mejorar esta comunicación, sí se va perdiendo con el uso de la tecnología. Paradójicamente, porque claro que tiene muchos beneficios, sin embargo hay que saber dosificarla. Pues miren, son muchos temas en verdad relacionados con la salud mental que debiéramos de estarnos procurando siempre estar mejor, siempre ver que el otro esté mejor. Y eso implica un esfuerzo, Manuel, implica un esfuerzo porque sí hay que ir a todas estas sesiones cuando son aquí en este centro o cuando alguna persona lo toma por fuera. Y este compromiso, poco a poco las personas aquellas que lo están asumiendo verdaderamente, van encontrando beneficios. ¿Qué beneficios encuentras y observas tú en aquellos que van tomando en cuenta todas estas pistas que ustedes les dan para un mejor desarrollo mental? Sí, bueno, principalmente creo que el beneficio que ocurre en la mayoría de los pacientes es, desde luego, el desarrollo humano, su sano desarrollo como persona, una buena salud mental. Hay pacientes de los que he tenido dentro de mi práctica en SURE, en que al final de la sesión, que han sido pacientes comprometidos y todo, expresan estos cambios, estos beneficios que han obtenido. Oye, ya me siento mejor, ya puedo hacer esto, he identificado esto, puedo identificar más mis emociones, más mis sentimientos, y de ahí la persona empieza a tener esto que te digo, esta salud mental, y al tener la salud mental, el paciente empieza a tener otros beneficios alrededor de su vida. Somos individuos sociales y no podemos estar pues aislados y por ejemplo en el caso de las situaciones de las escuelas, los bullying, maestra, el bullying, este acoso a veces que se da o que pudieran estar recibiendo muchos jóvenes, adolescentes, y que también puede mermar en su salud mental, en su rendimiento escolar. En ese sentido, ¿cómo atender esto y cómo estar atentos a que no esté sucediendo esto con alguien en la familia? Claro. Bueno, para empezar, en el bullying se presta mucha atención a quien lo ejerce. Sin embargo, hay sistemas en otros países que dicen que es importante tomar en cuenta también a quienes están alrededor, quienes perciben y presencian el bullying, puesto que si ellos no estuvieran, quien hace bullying pues no lo haría, no tendría chiste. Si él lo hace para ejercer un poder sobre otra persona que él considera o ella que tiene pues más debilidad. Entonces, en otros países se está trabajando mucho con quienes están alrededor para que cuando está el bully, ¿verdad?, que trata de hacer o de atacar a otra persona, quienes están alrededor no lo presencien, ni lo refuercen, ni lo aplaudan, ni lo graben, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, pues quien quiere agredir a otra persona la piensa dos veces y como que le pierde el chiste, puesto que ya ante quién va a ejercer un poder.
Claro, ahora que estábamos hablando de esto, que se graban, se suben las redes, o las personas también empiezan a dar signos, Manuel, en las redes sociales sobre su condición emocional, ¿verdad? Hemos sido testigos a veces en estos espacios de situaciones muy dramáticas, y el uso de las redes, precisamente sobre todo con los jóvenes, ¿cómo lo percibes en su ánimo? A veces alguien piensa que si no está en las redes, pues ya no existe, o así se menciona en ocasiones. Pero del uso y manejo de redes sociales, ¿cómo lo atenderíamos, o cómo sería la forma más adecuada para que alguien que está en ellos, bueno, pues no se vea enfrascado en una condición difícil, pues, a través de esto? Así es, como lo comentábamos hace rato, se ha ido perdiendo la esencia de la comunicación en persona, entonces se ha ido normalizando esta cuestión de las redes sociales. Creo que la recomendación directamente ahí sería, de nuevo, vamos a la parte desde las familias, estar al pendiente, hablar sobre las redes sociales, que no se enfrasquen ahí, y como tú lo dices, muchas veces las emociones, los sentimientos se expresan mejor en un estado de Facebook, en un mensaje de WhatsApp, que en persona. Ahí es donde los padres de familia, mamá, papá, hermanos, etcétera, tienen que estar al pendiente de qué está pasando. ¿Por qué a mi hijo, por qué a mi sobrino, por qué a mi primo le es más fácil poner, como los comentarios que mencionabas al principio, me quiero morir, me siento mal, etcétera, en un estado de Facebook, que comentármelo en persona? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, estos son indicadores, son signos que nos llevan a estar al tanto sobre el joven, sobre el adolescente, y prestar más atención a lo que necesita y cómo podemos ayudarle. Estos serían nuevos retos que enfrenta la profesión del psicólogo, maestra, porque estamos hablando que ya no solamente es el espacio de la clínica, el espacio cuando se está con una persona que tiene alguna dificultad, sino que hay otros elementos que están influyendo. Esto es parte también como de algo que ustedes tendrían que ir observando y trabajando con los futuros profesionistas. Sí, claro que sí. Necesita haber una adaptación. Claro que tenemos entre mayor pasa el tiempo, pues los cambios se presentan y hay que estar adaptándose a ellos y preparándose, actualizándose sobre todo. Y nosotros tomamos eso en cuenta, ¿no? Tan es así que en las capacitaciones que te menciono, que son pues para el personal y también para los practicantes, pues se toma en cuenta los temas más actuales y basados en ellos se hace pues esta programación o ciclo de capacitaciones. Aprovecho también para decirte que hay otras dos áreas importantes en el centro. Otra de ellas es el área de psicometría, que como menciona Juan Manuel, si van a hacer los estudiantes y las estudiantes sus prácticas, la número 1 no la puedan hacer dentro del área clínica, sin embargo pueden entrar al área de psicometría, por ejemplo, en donde ellas y ellos aprenden una serie de pruebas psicométricas y se preparan y de cierta manera se vuelven expertos. ¿Por qué? Bueno, pues porque están aplicando todo el semestre y el trabajo, bueno, gracias a Dios hay mucho trabajo con respecto incluso también a las valoraciones. Se les brinda también servicio externo a las maquiladoras cuando quieren promover a algún personal, en fin, cualquier necesidad, acuden a SURE y también se hace ese tipo de trabajo. Y me comenta del área comunitaria. Sí, también tenemos el área comunitaria. Esta área sobre todo se encarga de prevención. Entonces lo que se hace es que se acude a escuelas, a maquiladoras y se preparan una serie de talleres y pláticas y se van y se imparten a la comunidad, precisamente en este afán de poder hacer llegar la información pues a la mayor gente posible. No, pues miren, son áreas bien interesantes que para quienes están estudiando este programa en la universidad, que ya van en sus niveles avanzados, pueden ir recurriendo a ellas. Y el proceso, maestra, el proceso para que alguien pueda tener estas terapias cortas, ¿qué es? ¿Tienen que hacer una llamada? ¿Tienen que ir directamente? ¿Dónde se encuentran ubicados? Bueno, estamos en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ahí se encuentra SURE, y las personas tienen que acudir de manera personal a que les hagan la entrevista de primer contacto. Basados en esa entrevista podemos determinar si se va a quedar a ser atendida o atendido en este espacio o si se le canaliza. Si hay casos como que fuera de adicciones o de violencia familiar,
o casos psiquiátricos, por ejemplo, se hace un sondeo en donde se determina si efectivamente pertenece a alguno de ellos y se hace la respectiva canalización. Correcto, ahí están, ahí aparecieron en pantalla, vamos a estar pasándolo un poquito más adelante para que ustedes estén atentos. En tu licenciatura, precisamente, Juan Manuel, ya estás concluyendo, ¿qué es lo más interesante que viste en esta licenciatura en psicología y lo que más te sorprendió de este programa de la universidad ahora que ya estás a punto de ser un profesional? Pues lo que más me resulta interesante y lo que más, como tú dices, me ha traído más aprendizaje es el trato con los pacientes, el trato con las personas ya en el ámbito profesional. Y no simplemente el hecho del simple trato, sino también la cuestión de que detrás de mí siempre había un maestro o una maestra con esa especialidad de la cuestión que se trabaja con el paciente. Entonces, esto te hablo de SURE, pero en general, pues, creo que lo que más es adecuado para mí es la cuestión de las prácticas, que es donde empezamos a realizar todo lo que se ha aprendido durante los 4 años y medio de la carrera. Y ahí es donde empezamos, ahora sí que como coloquialmente se dice, ¿no?, adquirir ese colmillo para salir a la sociedad y enfrentar las problemáticas que presenta la ciudad. Sí, claro, porque una cosa es todo el trabajo pues académico en el aula y al final de cuentas ya cuando ya te enfrentas a casos específicos tienes ante ti una vida, ¿no? Y Exacto. Alguien que puede pues sobrepasar todas esas situaciones a partir de esa guía, de ese coaching, y en ese sentido pues es bien importante entender esto, que quienes vayan a este centro, maestra, tienen esta seguridad, este acompañamiento de los estudiantes quienes ven estos casos. Sí, claro que sí, es muy importante. El trabajo que se realiza de verdad es integral y bueno, no es porque nosotros estemos ahí, pero realmente es de mucha calidad y bueno, nos preocupamos porque el trabajo se haga de la mejor manera. La maestra Ana Cecilia Gutiérrez de la Peña, quien es la responsable del centro en este momento, se preocupa porque quienes estamos pues aquí trabajando estemos con la capacitación y tengamos las condiciones adecuadas para poder realizar de la mejor manera el trabajo y que se impacte a nivel social, ¿no? Mejorando la calidad de vida de las personas. Pues por eso el día de hoy quisimos poner pues énfasis en la salud mental y es importante que lo estemos valorando. Y si no es una situación grave, pero quizás es una situación que se ha dejado por mucho tiempo ahí pendiente, quizás el 2018, Juan Manuel, pueda ser un buen momento. Haznos una invitación a la comunidad universitaria y a la comunidad en general a que se acerquen a este espacio de la UACJ. Sí, desde luego es muy importante que acudan a esta atención. Desde luego, como lo comentábamos al principio, hay muchas barreras, mucha estigmatización, pero la cuestión no es acceder simplemente hasta que ya ocurra el problema, sino hay que entrar en esta etapa de prevención para un sano desarrollo mental. Así es. Además queremos comentarles que es un costo mínimo de 50 pesos, maestra. Estamos entendiendo que pues estas terapias en una consulta privada 500, 400, 600 pesos, entonces yo creo que es de gran ayuda a apoyar con este donativo. Claro que sí, el costo es simbólico, son 50 pesos en las terapias y las valoraciones son en 500 pesos, que también comparado con el precio que está por fuera es mucho menor. Sin embargo, aún así, si hay gente que no puede cubrir estos costos, se hace por parte del Departamento de Trabajo Social un estudio socioeconómico y se condona. Así es, recuerden, no hay esa barrera, aunque pareciera que es algo mínimo. Si ustedes tienen esta necesidad y bueno, se acercan a este espacio de la universidad, con toda confianza coméntenlo para que ustedes puedan ser valorados, participar de estas terapias breves y pues la mejor fecha es entrando el 2018, cuando ya empiezan las actividades alrededor del 15 de enero para que ustedes estén atentos a esta propuesta del Centro de Atención Psicológica SURE. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Bueno, este próximo semestre que viene van a estar los estudiantes de la maestría, de las 2 maestrías relacionadas con la psicología también haciendo sus prácticas en SURE y bueno, pues a ellos se les van a dar los casos que sean un poco más, con más grado de dificultad. Y entonces, bueno, pues aquí estamos con las puertas abiertas. Si hay alguien que lo requiera, lo necesite, bueno, pues el servicio ahí está y es de calidad. Muy bien. Juan Manuel.
Pues nada, invitar a la gente, ahí estamos en SURE con las puertas abiertas, cualquier cuestión que necesiten en cuanto al ámbito psicológico y todo esto de lo que le hemos hablado, estamos ahí. muchas gracias por acompañarnos y pues que sea parte de nuestros propósitos del 2018. Claro que sí. Muchas gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Para nuestros amigos que nos escucharon precisamente en la radio, el teléfono de SURE es el 688-3848. 688-3848. Con esto concluimos. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.